Buenas noches, mi nombre es Valeria Isabel Martínez de Negri, soy estudiante de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Veracruz. Estoy haciendo mis residencias en la empresa Vallourec Oil and Gas México y el proyecto en el que estoy trabajando en esta empresa es la actualización y determinación de tiempos de ciclo y hojas de flujo de operación, así como gestión de los flujos, Lean, WIP y Lead Time y controles de materiales. Para comenzar, la caracterización de la empresa, Vallourec Oil and Gas México es una empresa creada desde 1979. Antes tenía los nombres de Ban México, después Primber y después Vallourec, que es el nombre con el que se rige hasta la actualidad. Esta empresa es dedicada a la fabricación de roscas mejoradas para la tubería de revestimiento y producción, así como también producción de coples, piezas especiales y protectores de plástico para la industria petrolera y geotérmica. Los protectores son como unas tapas que van en los tubos, esto para que no se dañe el tubo en su almacenamiento o en su debido caso en el transporte. Esta empresa está ubicada en Ciudad Industrial en el puerto de Veracruz. Las principales normas con las que se rige Vallourec son la ISO 9001, que es la NOM que se encarga de la calidad, así como la seguridad, que es la ISO 45001, y el medio ambiente, que es la ISO 14001. Vallourec está muy comprometido con estas normas, ya que es como su lema de todos los días. Este proyecto está desarrollado específicamente en el área de producción de protectores, y esta es una distribución de la planta, un croquis del departamento en el que se trabajó este proyecto. Del color naranja es en donde se llevó a cabo, o sea, dentro de la planta de protectores hay diferentes áreas. Por ejemplo, están las inyectoras, está el enfriamiento de piezas, el área de calidad, almacén de materiales, mezclas, encasquillado, embalaje y muchos otros. Este proyecto específicamente es en el área de encasquillado y en las oficinas administrativas del área de producción de protectores. Más adelante voy a explicar en qué se especializa el área de encasquillado, pero este es un croquis. Ok, en el planteamiento del proyecto por realizar o problema por resolver, la empresa Vallourec Oil and Gas decidió implementar un proyecto de mejora en su área de protectores, específicamente en el área de encasquillado, como ya comenté, debido a que esta área es en la que se identifica mayor rechazo y además cuellos de botella, que esto a su vez genera demoras. Es por esto que este proyecto se va a desarrollar y se aplicó en el área de encasquillado. Ok, los objetivos de este proyecto como objetivos general se identifica eliminar el tiempo improductivo y aplicar las mejoras de la determinación y actualización de tiempos de flujo, así como también actualizar las hojas de flujo de operación. Esto, a su vez, de la mano de Lean Manufacturing, por supuesto. Y en objetivos específicos, principalmente tenemos determinar un tiempo estándar de cada proceso. Después, optimizar los procesos de encasquillado en el área de producción de protectores. Después, disminuir o eliminar la muda y los rechazos que se generan en esta zona de la producción de protectores. Y por supuesto, eliminar las demoras causadas por un desbalance de la línea de producción de encasquillado. Esto debido a que encasquillado no tiene un número determinado de piezas a producir por turno. Esto nos quiere decir que los de logística o incluso los de producción no tienen un parámetro con el cual medir a los operadores y pedirles que se produzca un número específico de piezas porque no tienen esos tiempos de ciclo ni actualizados y en su debido caso determinados. Ok, ahora con el capítulo 2 en fundamentos teóricos. Para poder llevar a cabo todo este proyecto, la medición del trabajo, se utilizaron diferentes métodos de observación, es decir, para poder aplicar cualquier método en esta área, principalmente es necesario la observación directa y, por supuesto, el estudio de tiempos.
El estudio de tiempos empezó a ser utilizado en los años 1980 por Taylor, considerado como el padre de la administración científica, quien lo utilizó para establecer de forma adecuada y exacta el tiempo que dura un proceso, es decir, la jornada justa de trabajo. En este proyecto fueron aplicados muchos de estos conceptos que nos proporciona la ingeniería industrial, que posteriormente los voy a explicar en el capítulo 3. ¿Cuáles son los objetivos del estudio de tiempos? Según nos menciona el autor Ustaid Pacheco en el 2007, los objetivos del estudio de tiempos son mejorar los procesos, procedimientos y la disposición de la fábrica, taller y lugar de trabajo, así como el diseño de equipo de instalaciones, economizar el esfuerzo humano para reducir fatiga, así como crear mejores condiciones de trabajo y ahorrar el uso de materiales, máquinas y mano de obra, es decir, hacer más con menos recursos sin quitar la calidad de los productos o el servicio que se esté brindando. Las ventajas que nos proporciona el estudio de tiempos son minimizar el tiempo requerido para una ejecución de trabajo, conservar los recursos y minimizar los costos, efectuar la producción sin perder la vista de disponibilidad de los recursos energéticos, así como proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. Y por último, eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar los eficientes. Claro que también existen desventajas dentro del estudio de tiempos, como lo son que el cálculo numérico requiere invertir tiempo de un trabajador, requiere mayor concentración del analista, no se obtiene el registro completo al no considerarse retrasos y elementos extraños y propicia la distracción del analista. Ok, dentro de las técnicas de toma de tiempos identifican dos: el método continuo, que nos dice que se deja correr el cronómetro mientras dura el estudio. Y también está el cronometraje con vuelta cero, que consiste en contar los tiempos de manera directa entre cada elemento, es decir, abarcar cada elemento y volver a cero. En el caso de este proyecto, el tipo de toma de tiempos que se eligió es el cronometraje vuelta cero. Ok, llegando al procedimiento, al capítulo 3, que es el procedimiento, primero debemos conocer el proceso, como lo mencioné. Después tenemos que definir la mejor metodología para implementar y evaluar detalladamente la operación. En este caso ya se decidió que es el vuelta cero. Después definir el programa a implementar en base al plan de productos, es decir, yo como residente consultaba con el personal de logística cuál era el plan de trabajo de la semana y con eso tener un orden de los productos que se van a medir los tiempos. Posteriormente tomar los tiempos con ayuda del cronómetro de los productos más vendidos, es decir, en este caso tenemos identificados 21 productos más vendidos, de los cuales voy a medir esos tiempos. Después determinar el tiempo estándar y realizar el diagrama de flujo e implementarlo. Y con esto los operadores van a tener un estándar con el cual deben trabajar, que igual se va a explicar más adelante. Y por último, implementación y capacitación de los diagramas de flujos al departamento de métodos para continuar con los futuros productos. Es decir, al terminar mi periodo de residencias, que el personal de métodos quede capacitado con este proyecto para que en caso de que haya algunas variaciones en los productos o en los tiempos o en el número de operadores, ellos sepan cómo modificar el archivo. Ok, para comenzar, en el área de protectores, en la planta de producción de protectores se identifican dos tipos de protectores. PIN, que es el que tiene el roscado por dentro del blank. El blank es este cilindro de plástico que es de polietileno. El PIN es el que la rosca tiene por dentro y el box es el que el roscado es por fuera. Una vez identificado esto, entonces se comienza a considerar, ya que están identificados los dos tipos de productos que se fabrican en el área de protectores, mi proyecto está en el área de encasquillado. ¿A qué se dedica el área de encasquillado? El área de encasquillado es el blank, ya sea que se ensambla por fuera o por dentro del blank, que es el cilindro de plástico, y lleva un proceso para que la lámina se adhiera al plástico, por supuesto. Entonces, a eso se dedica el área de encasquillado.
el blank se le ensambla ya sea por dentro o por fuera esta lámina de metal. Y, ok, ya se explicó a qué se dedica el área. Una vez que ya se conoce el proceso y los tipos de protectores que existen, entonces se determinaron los suplementos con los que van a trabajar los operadores o los que se van a considerar para el tiempo estándar. En este caso, tenemos los suplementos constantes que son determinados por la Organización Internacional del Trabajo y son los suplementos por necesidades, ya sea que necesite ir al baño, tomar agua o cualquier otra cosa que sean necesidades básicas, y el suplemento por fatiga, que estos, para el caso de hombre, que en el área de protectores el 100% de los trabajadores son hombres, entonces se le asigna un 5 para el suplemento de necesidades y un 4% para el de fatigas. Y los suplementos variables, en este caso solamente se eligieron suplementos por trabajar de pie, ya que toda la jornada laboral es de pie, y los suplementos de postura normal, ya que después de que procesaron la pieza, el operador debe ponerla en el pallet, y pues esto requiere de movimientos un poquito forzados, y pues a una jornada laboral de 8 horas, por supuesto que puede ser cansado. Después, suplementos por postura normal. Uso de fuerza, ya que dependiendo el calibraje o el tamaño de este producto, ya que pues Pinovox hay muchísimos calibres, hay desde pequeños hasta de 16 pulgadas que son muy grandes y pues van a requerir energía muscular. Y por eso es que se consideraron esos suplementos. Después, una vez definidos los suplementos, se le da una calificación al operador, en base al sistema de Westinghouse. En la habilidad del operador, el esfuerzo, las condiciones y consistencias fueron calificadas como buenas, debido a que el 80% de los trabajadores de encasquillado son nuevos. Esto nos quiere decir que no tienen una experiencia amplia en su trabajo, y pues se sabe que un operador con mucha experiencia pues puede manejar mejor la máquina, tiene técnicas, o en caso de fallas ya saben cómo reaccionar, a diferencia de un operador que es nuevo. Es por eso que no se le dio una calificación excelente. Ok, una vez que ya se determinaron los suplementos y se calificó al operador, me gustaría explicar brevemente lo que conforma el área de encasquillado. El área de encasquillado se conforma por 5 máquinas, que la primera es la cizalla, que es en donde entra la lámina y se le hacen 2 cortes a la lámina. Posteriormente, ya que se tiene la lámina cortada, entra la roladora, que le da una forma cilíndrica a la lámina. Y después, ya que tiene la forma cilíndrica, entra a la soldadora, donde se solda la pieza para que quede completamente redonda. Y después se prensa al blank, que es el cilindro de plástico. Y ya en la prensa se adhieren los dos. En la indentadora hace unos pequeños hoyitos, por decirlo de alguna manera, y esto ayuda a que se adhiera mejor la lámina al blank. Una vez definido el proceso, prosigo con los elementos en los que se dividió cada máquina. Para poder determinar el tiempo estándar, se le asignaron elementos a cada una de las máquinas. En el caso de la cizalla, el primer elemento es el primer corte, que el operador jala la lámina con la ventosa, utilizan ventosas por seguridad, y acomoda y procede a cortar. En el segundo elemento, el operador acomoda la lámina para el segundo corte y procede a cortar. Así, con cada una de las máquinas se dividieron en elementos con la finalidad de que al momento de poder medir los tiempos tengamos un control mejor para cada máquina. Aquí están las tablas para cada una de las máquinas. Como mencioné, existen 2 tipos de protectores, pin y box. Por lo general, en las 3 primeras máquinas, que son cizalla, roladora y soldadora, los mismos elementos para tanto pin como box, pero en el caso de prensa sí hay una diferencia entre cada uno, que aquí las mencioné, y en la indentadora de igual manera son la misma tanto para pin como para box. Ok, y aquí está un ejemplo, por ejemplo, de la máquina soldadora. Así quedaría
los elementos para poder tomarle los tiempos. Ok, una vez que ya se dividió los elementos, se prosigue a calcular el número de muestra, que para esto utilizamos la fórmula que se encuentra aquí en la diapositiva. Esta fórmula nos lo proporciona la ingeniería industrial, es el método estadístico, y ahí están sus características, lo que quiere decir cada uno de lo que conforma la fórmula. Una vez que se tiene el número de muestra ideal, se prosigue a calcular el tiempo observado, el tiempo normal y el tiempo estándar. Ahí están las respectivas fórmulas para cada producto. Y esto todo se agregó a una hoja de Excel donde están los elementos en la parte de arriba y en la parte de abajo todos los datos que requerimos, que son tiempo observado, factor de calificación, tiempo normal, suplemento y tiempo estándar. Todo esto se agregan esas fórmulas a la hoja de Excel y automáticamente cuando se vacían los datos nos lo arroja. Una vez que ya se tienen los tiempos estándar de los productos, se hace un concentrado de todos estos, una Assembling Process Product List, en la que ponemos todos los tiempos de cada una de las máquinas y esta nos arroja un número de piezas a producir en un turno al 100% y en un turno al 80%. ¿Por qué al 80%? Porque existen variaciones que no siempre son consideradas, como lo son cambios de operación, capacitación al personal, fallas en la máquina, cosas que están fuera de las manos de los operadores, pero que siguen retrasando el proceso. Una vez que ya se tienen los tiempos estándar de cada producto y las piezas a producir, entonces se actualiza o se determina la hoja de flujo, en la que en la parte superior tenemos información general, como lo es la fecha, el título de este archivo. Más abajito está el proceso, el equipo de seguridad que el operador requiere para desarrollar la actividad, el número de piezas a producir, el nombre del producto y en su caso indicaciones especiales que requieran este producto. El número de piezas a producir lo confirmamos de la mano del simulador ProModel, con el que programamos todo, hicimos el layout y asignamos los tiempos estándar y nos arrojó un número de piezas a producir que coincide con los tiempos calculados y lo que nos arrojó el Assembling Process Product List. Ok, entonces en el capítulo de resultados obtenidos, este es un ejemplo de la ficha que ya se obtiene, que con esto los operadores tienen un estándar para partir de ahí, donde tienen indicaciones de qué hacer en cada máquina, el orden de layout con los operadores, cómo se tienen que mover, el número de piezas a producir, tanto por turno en un 80%, tanto como por hora. Y para poder determinar el número de operadores, desarrollamos este análisis en Excel, en el que asignamos pieza por pieza en los minutos, segundos, el tiempo que se requiera por cada máquina. Y con esto observamos que en el caso de la prensa y la identadora, el operador tiene tiempos muertos, es por esto que puede compartir la máquina. Y las estadísticas de ProModel nos indican que efectivamente la soldadura es el cuello de botella y el número de piezas que se está produciendo coincide perfectamente, como mencioné, con el Assembling Process Product List, lo que nos quiere decir que sí es posible producir ese número de piezas. Y este es las estadísticas anteriores con las que se tenían sobre los tiempos de ciclos. Este formato no se actualizaba desde el 2012. Y a comparación, este es un concentrado con el que se tienen los tiempos de las máquinas y las piezas a producir. Claro, esto es un ejemplo debido a que no se pueden poner datos reales ni nombres por políticas de privacidad de la empresa. Y para concluir, este proyecto me parece que es indispensable que se aplique en todas las áreas de las empresas en las que se produzca algo. Entonces, principalmente en el área de encasquillado, que tenían una problemática real sobre cuellos de botella, rechazos, demoras, tiempos muertos, que los operadores no tenían un punto de dónde partir sobre el número de piezas que tenían que producir, cómo es que se tenían que repartir las máquinas. Entonces, con esto ha incrementado considerablemente el output, el número de piezas que salen. Claro que esto es un beneficio directo tanto para la producción como también para logística, porque con eso pueden desarrollar un plan mejor y tener mejor controlado las fechas de embarque, la producción, el plan de producción.
Entonces me parece que es muy importante y que era indispensable que ya se aplicara en el área de encasquillado en la planta de protectores de Vallourec Oil and Gas. En lo personal, a mí me dejó muchísimas enseñanzas realizar este proyecto. Es 100% mi carrera y me encanta cómo todo repercute en una línea de producción y cómo es súper importante la capacitación y también cuidar a tu operador y considerar muchísimos factores que intervienen en la producción. Y espero haber abarcado todos los temas y muchísimas gracias.